También estuve envuelto y enrolado desde el año 2013 con esta compañía, de todo lo que tiene que ver con lo que es el concepto de energías. And the reason I'm explaining you this is that all of these areas, the real estate development, the cryptocurrency, and the fuel industry, is something that we are right now combining all together. También desde el año 2013 estoy mezclado con todo lo que es y envuelto en todo lo que es el mundo de criptomonedas y criptofinanzas, y bueno, estoy muy involucrado también en todo ese concepto dentro de este grupo empresario. And I understand that some of you have already been here in Thailand during the last couple of weeks when we had the leadership retreat, as well as our event in Bangkok. Sé que algunas personas de Latinoamérica y Europa han estado en Tailandia, en nuestro retiro de Koh Chang, y también estuvieron en el evento de Bangkok. So the ones that have been here, you have met me in these events, but I wanted to give this short background introduction for you who are meeting me and seeing me today for the first time. Sé que muchos de ustedes, los que vinieron, pudieron verme en los eventos y en las intervenciones que tuve esa semana en Tailandia, pero para muchas personas que no pudieron viajar, esta es la idea de esta llamada hoy, para poder ponerles actualizada la información que estamos administrando. Over the last 12 months, I have been acting as the Director of Business Development for SEPCO Industries. En los últimos 12 meses estuve trabajando en la parte de directriz de la parte comercial de SEPCO Industries, and specifically in charge of our international expansion for the business. y especialmente estaba a cargo de lo que era la expansión a nivel mundial del negocio de SEPCO. Now, since approximately 3 weeks ago, we decided to establish a new business division directly under our main company called Socium to focus on developing energy and environmental projects. 3 semanas atrás se tomaron decisiones nuevas en el grupo y ahora desarrollamos una división nueva que se llama Desarrollo de Negocio, para lo que es la parte de nuevas tecnologías, para convertir obviamente energías renovables, y esto ahora va a depender directamente de la casa matriz, que sería Socium, la empresa principal. And it is my absolute honor to be taking over the CEO position in this new business division. Y para mí es un honor completo poder estar al frente como CEO de esta división, de esta nueva empresa dentro del Socium. So I'm most probably going to be the person that you're going to hear quite a lot from when it comes to our business expansion and new projects, which we are looking to also bring to South America. Seguramente van a ver que seguramente yo seré la cara más visible ahora y a partir de ahora con respecto a todo lo que son los desarrollos comerciales y los puntos estratégicos que tienen que ver con este tipo de unidad de negocio para todo lo que es el mercado europeo y seguramente especialmente el mercado latino. Now, most importantly, I'm here today to give you a status report about where our business is at the moment and which direction we are currently heading. Bueno, principalmente la idea de la llamada de hoy es contarles un poquito en dónde estamos parados hoy con este negocio, con esta empresa, y un poquito también marcarles el rumbo de a dónde estamos perfilando y destinando todas las energías. Now, I would like to start off by identifying our core assets for our company. Lo primero que me gustaría es identificar entre nosotros y dejar claro cuál es nuestro principal objetivo dentro de la compañía. And I'm not exactly sure if you all are aware, but you are the most important core asset for the entire group of our companies. Principalmente, no sé si ustedes están en conocimiento, pero para lo que es el grupo, para la empresa Socium, ustedes, el network, son el principal objetivo de mantención y objetivo de cuidado para esta compañía. The more than 35,000 people who are from all over the world who are working together with us
and supporting our company and our mission are the most important core values that our company can ever have. Ustedes son más de 35.000 personas que están trabajando de forma constante y de forma pareja para poder darle soporte a todo el objetivo y toda la misión de esta compañía. Now, two other very important core assets that we have is the knowledge and the experience that we have gained from this business over the last 18 months. Hay dos objetivos también muy importantes, dos cuestiones muy importantes que hay que tener en cuenta que tenemos ahora en estos 18 meses ganados, que principalmente tienen que ver con los conocimientos que adquirimos en todo este tiempo y obviamente las prácticas que ya tenemos. Those are something that you cannot buy with money or learn them in a classroom. Ustedes saben muy bien que la experiencia es algo que no se puede comprar con dinero ni se puede tampoco tomar prestado. Now, I want to repeat something that I've personally said over and over again over the last 1 year, that we as a company are not in the machinery manufacturing business. A ver, lo primero que quiero es repetir lo que vengo repitiendo en los últimos 12 meses para que quede claro, y es súper importante que lo tengan ustedes también claro como yo. Nosotros no somos una empresa de manufactura. We are in the business of converting plastic waste into fuel, selling oil, and trading plastic waste raw material. Nosotros somos personas y una empresa que está dirigida para poder convertir residuo plástico en combustible, vender y comercializar ese combustible y hacer del residuo plástico un negocio. And the areas where we as a company are very good at is finding opportunities, bringing the right kind of people together, securing locations for these waste to fuel operations, and securing financing to execute them. Bien, nosotros somos muy buenos y ya nos descubrimos en estos 18 meses, especialmente en el último año, somos especialistas en ubicar oportunidades de negocio para convertir residuo plástico a combustible, para poder encontrar logísticas específicas para este tipo de negocio, y somos excelentes también para formar equipos de partnerships, todo lo que tenga que ver con asociaciones especiales, para poder lograr estratégicamente los mejores resultados en la conversión del residuo plástico a combustible. And with the decisions that we have made over the last weeks and months, we have decided that we are as a company going to focus more and more into the areas where we are really good at. Y entre las últimas decisiones que se tomaron en las últimas 3 semanas a 1 mes y medio, tienen que ver con respecto a que tomamos la decisión como empresa en hacer focus en lo que nosotros realmente somos buenos, que es específicamente trabajar en las áreas que somos los mejores, en esto que acabo de mencionar ratito antes. Now, when we got involved in this industry approximately 18 months ago, there was very few companies on the market that had good technologies to convert the plastic waste into fuel. Cuando nosotros ingresamos en esta industria hace 18 meses a trabajar seriamente y nos enrolamos en ese momento, había realmente pocas empresas que se dedicaban a la industria esta de convertir residuo plástico a combustible. Pero ahora, But during this time, there has been new technologies that have been developed, and also some already existing technologies that have been perfected to become good and usable technologies. pero como ha pasado el tiempo, ustedes saben, en estos 18 meses la tecnología ha evolucionado mucho, se han incorporado nuevas empresas para el desarrollo de la pirólisis y han incorporado nueva tecnología de alta calidad, y también es cierto que muchas empresas que ya dirigían en maquinaria y tecnología han evolucionado sus propias tecnologías para mucho mejor. And when we talk about the technologies, we have to understand that in order
for us to win, we need to do a very good job on the market. Básicamente, para poder ser comercialmente inteligentes en el negocio y con buenos resultados, hay que ser muy buenos en esta industria. It's not that somebody else has to lose for us to win. No se trata de que otro tiene que perder para que nosotros tengamos que ganar. And we live in an ecosystem where we need to help other partners on the market, and we need the help from other partners on the market. Y en este negocio trabajamos como si fuera un ecosistema. Necesitamos tanto ayudar a competencias nuestras y a otros socios estratégicos en el mercado para que puedan desarrollarse, como también ellos nos tienen que ayudar a nosotros para que nosotros podamos desarrollarnos también. So for these reasons, we decided that instead of trying to compete with the market, we want to work together with the market. Por eso la decisión que tomamos como empresa es que en vez de competir con el mercado, lo que vamos a hacer es trabajar con el mercado. So we are going to continue to develop the Polypetron 5 product, the Polypetron 5 technology. But at the same time, we are also going to start now using other technologies in our operations. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seguir trabajando en el desarrollo de la tecnología de la Polypetron Gen 5. Vamos a trabajar fuertemente para que ese desarrollo de tecnología pueda seguir evolucionando y siendo emplazado en el mercado como la máquina por ahí principal en la industria, pero también vamos a incorporar otras tecnologías y vamos a trabajar con nuevas tecnologías que son adicionales a la que ya tenemos. Because what we have learned over the last at least 12 months, when we have been traveling all over the world from Middle East to Africa to South America to Europe and so on, is that the situation in most of these countries is very, very similar. Lo que hemos aprendido a través del último año, 12 meses, es lo siguiente, que hemos viajado a través del negocio, por medio del negocio, a todos los mercados. Hemos estado en África, hemos estado en Europa, hemos estado en Medio Oriente, hemos estado en Latinoamérica, y hemos entendido que las necesidades son diferentes y que requieren también de soluciones diferentes. Usually what we have found is that there is a location where the government, the city government or the national government wants us to come and help them to solve the situation. Hemos también visto y entendido que nos hemos encontrado con gobiernos y con distintos tipos de gobiernos locales de ciudad o gobiernos nacionales que nos han pedido soluciones para poder desarrollar las necesidades que ellos tienen. We have landfills full of waste plastic, and we even have licenses and operational partners ready who would like to work together with us in those locations. Y en esas locaciones nos hemos encontrado con asociados que podríamos tener integrados al negocio, que pueden participar aportando su experiencia y sus negocios, que pueden tener que ver con la tierra, pueden tener que ver con el residuo plástico, tienen que ver con la logística del residuo plástico, o hasta tienen que ver con el manejo del desarrollo de lo que necesitan ellos para procesarlo. The problem that we are seeing almost every single time is that everything else is in place except for two elements. Sorry, can you repeat again? Yeah, so usually what happens is that when we go to these locations, there is everything else available except for two elements, the machine and the money that is needed to get the operation started. Cada vez que nos acercamos a estas locaciones o a estos lugares en estos puntos del mundo, donde encontramos prácticamente todos los socios perfectos para poder hacer de esto el gran negocio, nos encontramos con un solo impedimento. Básicamente dos impedimentos. Uno es, o no tienen la máquina o no tienen el dinero para financiar el proyecto.
Now, the challenge that we've experienced when working together with the Polypetron Generation 5 is that it needs a lot of capital investment to get started. Una de las cosas que nosotros hemos experimentado en este año, trabajando con la Polypetron Gen 5, que tiene que ver con la máquina con la que veníamos desarrollando todo, es que la máquina requiere de un capital inicial muy importante para poder avanzar, para que el desarrollo del negocio y la máquina puedan funcionar. Usually, an example project budget has been approximately 4 up to 4.5 million euros. Sorry again? Usually, a project budget to get started has been between 4 and 4.5 million euros. Por lo generalmente un presupuesto medio, modelo, para esta máquina que veníamos trabajando requería mínimo un presupuesto de 5 millones de euros mínimo para poder empezar a entablarse. And out of that, approximately 3 million euros is the cost of the machinery, PP5, and another 1 million, 1.5 million is the cost for everything else in the area to get started. Solamente la máquina tiene un costo prácticamente de 3 millones y después requiere entre 1,5 millones, quizás hasta 2 millones de euros para poder hacer toda la logística, para poner la máquina en funcionamiento. Now, approximately about 8 months ago, we started looking at other technologies, and we evaluated more than 100 companies around the world who are involved in this industry. Por los últimos 8 meses también empezamos a observar y a mirar otras alrededor de 100 empresas que se dedican a lo mismo y hemos analizado y visto alternativas para poder incorporar dentro de lo que son los manejos que tenemos nosotros y el tipo de demanda que tenemos. And eventually we decided to start a collaboration with 3 machinery manufacturers that we decided and deemed to be the best operators on the market. Y de todas las opciones que vimos, ya definimos 3 empresas que tienen una tecnología muy acorde a lo que nosotros necesitamos y con todas las soluciones que nosotros buscamos. Now, what does that mean? It means that we are now able to select the best available technology for any specific location where we want to establish our operations. Bueno, ¿qué significa esto? Esto lo que significa es que nos da la posibilidad de abrir, ampliar nuestra calidad o cantidad de opciones. Cuando tenemos que aportar una solución, una logística determinada, tenemos más opciones de diferentes tipos de tecnología para poder aplicar en ese lugar específico del planeta. And we decided to go ahead with something called an advanced batch system, which is able to process 10,000 kilos of plastic waste and convert it to approximately 5,000 liters of oil per time. Una de las opciones que tenemos es de una maquinaria determinada que por ahí procese una cantidad de 10 toneladas por día de residuo plástico y lo convierte en aproximadamente entre 5 a 6.000 litros de combustible diariamente. So these machines are able to, one machine is able to generate in 1 year approximately 1.5 million liters of oil. Estamos hablando de que una sola máquina de estas puede generar al año aproximadamente 1.5 millones de litros de combustible directamente una sola máquina. Now, I mentioned before that the cost for us to build and establish one PP5 has been approximately 3 million euros per machine. Now, these machines that we are now going to be using are very, very much cheaper. They are in a need of less capital investment. And we are no longer talking about investing
millions of euros per machine, we are now talking investing a few 100,000 euros per machine. Estas máquinas que estamos incorporando nuevas, por ejemplo, que si bien producen 1,5 millones de litros de combustible por año, no solamente tienen una logística más pequeña, porque la máquina es más pequeña y los costos de instalación son más bajos, sino que en vez de invertir, como saben ustedes, más de 3 millones de euros en la máquina Polypetron 5 como veníamos invirtiendo, acá vamos a tener que invertir un par de cientos de miles de euros para poner la máquina en funcionamiento, lo cual la ecuación del negocio es mucho más atractiva. What we will do is we will always have a minimum amount of 2 of these machines working side by side in every location where we operate. Lo importante es que vamos a tener mínimo 2 máquinas de estas nuevas, seguramente en cada una de las logísticas que vamos a estar abriendo y aperturando en todo el mundo. So this means that these 2 machines are able to produce approximately 3 million liters of oil per year from plastic waste. Así que, para que tengan ustedes claro de qué estamos hablando, 2 de estas máquinas puestas en el mismo lugar, en una logística determinada, que podría ser por ahí en tu ciudad, estamos hablando que va a aportar 3 millones de litros de combustible venido de residuos plásticos anualmente. The difference for the PP5 is that the investment to establish one of these locations is, I would say, it's less than 50% of the original budget. Estamos hablando de que la logística de colocar estas 2 máquinas funcionando en una locación determinada puede ser inclusive menor al 50% de lo que costaría poner una Polypetron, lo cual la ecuación es absolutamente atractiva. So in other words, it means that we are able to reduce the amount of the needed money with 50 to 60% to start a new location. Lo que quiere decir es que para poder aplicar esto e inaugurar una nueva locación, a partir de ahora podemos reducir el costo entre un 50 y un 60%. While at the same time, we are able to provide a higher return on investment, which means more profitable business. Lo que significa igual con los resultados que van a dar estas 2 máquinas en cantidad de combustible, que vamos a poder hacer y generar entre la inversión más baja y el retorno más alto un mejor negocio de rentabilidad para el negocio. So our strategy right now... Actually, this affects obviously the value of the token, because if we've got more machines running, we've got Absolutely. more to do it. Absolutely. So Básicamente, our strategy... No, quería aclarar algo. Obviamente que en la medida que tenemos mayor combustible en el mercado desplazado por todo el planeta, porque estamos produciendo más combustible con estas máquinas más pequeñas y tenemos más velocidad para colocar estas máquinas, vamos a tener mayor demanda de combustible y este hace que el valor del token obviamente tenga mayor demanda. ¿Está sobreentendido esto? Yes. So our strategy and our mission is based on 3 objectives right now. Nuestra estrategia y nuestra misión está básicamente basada en 3 objetivos puntuales. Expand our operations faster. Expandir nuestras operaciones a nivel mundial mucho más rápido. With less needed investments per location. Con mucho más... Sorry, again? With less invested money con for one location. Con menos inversión por locación en cada caso. And higher return on investment, higher profitability. Y mayor cantidad de rentabilidad que deje cada una de las locaciones. Que deje cada una de las locaciones mejor resultado económico. Estos son los 3 puntos estratégicos que la empresa tomó como estrategia para poder pegar este giro que está haciendo ahora. So, because of these new developments in our business and in our company, we are going to be able to expand our operations much, much, much faster than ever before.
Justamente por esta estrategia de estos 3 puntos es que vamos a poder expandir nuestras operaciones muchísimo, pero muchísimo más rápido. Y esto va a generar que obviamente tengamos más negocio en menor tiempo. Now, to expand, sorry, to speed this process even more, what we are doing now is we are going to combine the investments from Cloud Horizon and from the private equity investors. Para poder expandir nosotros estas unidades y estos negocios, vamos a también trabajar fuerte también con nuestros inversores privados. This means that we are no longer depending only about Cloud Horizon to finance a new location. Esto significa que no solamente vamos a depender ahora, ni vamos a tener todos los huevos en la misma canasta, dependiendo de las finanzas o de lo que sería el financiamiento de parte de Cloud Horizon o del network que desarrolle la red. But at the same time, in the same way as we are creating partnerships with different technologies, we are also now creating partnerships with different investors and financial institutions. También, justamente como vamos a crear nuevos asociados estratégicos que vienen de parte de todos los conceptos de las máquinas y las tecnologías nuevas que vamos a sumar, también vamos a tener nuevos asociados y nuevos estrategas en materia de asociación con inversores que van a acompañarnos desde el lado del segmento privado y público. So the speed of expansion that we are now able to create from this is going to be very, very interesting. Así que justamente por este punto de cambio de estrategia es que el ritmo de velocidad de negocio que vamos a tener ahora va a ser absolutamente diferente al que veníamos teniendo. And of course, when we have more expansion, that means that we have more oil in production, which means that there's more money coming into the company from the sales of the fuel, which will then affect positively for the value of the coin. Obviamente que, por supuesto, que en la medida que esto va generando más y más producción de combustible, esto va a quedar por contrato afectando directamente el valor del token por la demanda que va a tener para la compra del combustible. Now, I want to give you a couple of examples just to really get you to understand what this new expansion strategy really means. Hablemos un poco de la expansión y lo que esta estrategia puede realmente significar. Now, when we go around the world and we meet the people, for example, from different governments, they are always very excited to welcome us, to help them to clean up their environment. Ahora, cada vez que nosotros vamos y nos encontramos en distintas localidades del mundo y nos encontramos con distintos gobiernos, somos muy bien recibidos por el gobierno para poder ser parte de la solución del problema que tienen ellos de medio ambiente. And what we have to understand that the garbage, the waste plastic that is currently considered a problem is going to be considered a valuable commodity within the next 5 years. Tenemos que entender que lo que hoy es un problema para ellos, que es el residuo plástico, dentro de lo que es la basura genérica que se tiene, para dentro de los próximos 5 años se va a convertir en un commodity muy valioso. So the plastic waste is going to become a tradable commodity in the same way like metals, in the same way like rice, and in the same way like gold. We should tokenize it. Absolutely. Le estoy diciendo, bueno, nos está explicando que lo que va a pasar en los próximos 5 años es que el residuo plástico se va a convertir en un commodity muy preciado, porque lo van a querer empezar a resguardar como se guarda hoy el cobre, los distintos metales que se convirtieron en commodities y se utilizan para distintas cosas. Ustedes saben que el cobre, todo lo que se tira de metal, se guarda todo y se vende. Va a pasar lo mismo con el residuo plástico en los próximos 5 años, y yo le estoy haciendo el chiste de que tenemos que tokenizarlo. Así que sí, en cualquier momento vamos a tokenizar el residuo plástico también.
because this industry of converting waste plastic into fuel has just started. We haven't even taken our first step as an industry yet. Todavía ni siquiera hemos tomado un primer paso como una industria nosotros aún. Estamos realmente todavía en la etapa previa. Estamos arrancando con este negocio. But there are a lot of companies, a lot of investors who are currently looking to enter this industry. Pero estamos viendo muchas empresas que están muy interesadas en sumarse a esta industria y estamos viendo una excelente respuesta de parte de todos para poder participar de todo esto. And these landfills that have this waste plastic, they are like gold mines. Y para nosotros estas tierras donde se guarda hoy estos residuos plásticos, para nosotros son como minas de oro. But most of the people don't see the gold that we see. They just see a garbage. La mayoría de la gente no lo ve como lo vemos nosotros, la mayoría de la gente lo ve como basura. Nosotros lo vemos realmente como una mina de oro. But I'll give you an example. For example, the Sakeo location here in Thailand, where we have the two PP5s. Les voy a dar un ejemplo de lo que estamos hablando con la locación de saqueo acá en Tailandia, que es donde están las dos máquinas PP5, para que entiendan de qué estoy hablando. In that location alone, it's a small city here in Solamente Thailand. una locación que es una ciudad pequeña cerca de Bangkok, There is more than 400 million kilos of waste plastic in it. solamente en esa tierra hay más de 400.000 kilos, estamos hablando de 40 toneladas, ¿tá? No, 400 And out of toneladas, perdón, 400 400 toneladas. million kilos. Yeah, okay, 400, Perfect. 400, Million kilos. 400 tons, right? 400,000 tons. Okay, 400.000 Or toneladas. 400, 400.000 toneladas. or 400 million kilos. Right. 400.000. Okay? Now, out of that plastic, we can generate approximately 200 million liters of oil. Con ese plástico nada más que ya se juntó en ese lugar, podemos producir, how many liters of fuel? 200 million. 200.000 millones. Es un montón de litros. And that oil has a market value right now, approximately 50 euro cents per liter. Y cada litro de esos 200.000 litros, no, 200.000 millones de litros, estamos hablando de 50 euros por 50 centavos de litro, 50 centavos de euro por litro de valor. Así que realmente es una mina de oro para nosotros tener ese plástico ahí. So think about it. Así que this one location here in Thailand. Una locación que lo ve como una basura y nosotros lo vemos como una mina de oro. ¿En qué se convierte para nosotros en el tiempo? We can convert 400 million kilos into 200 million liters of oil worth 100 million euros in market value. Nosotros podemos convertir 400.000 toneladas de residuo plástico en 200.000 millones de litros de combustible, y eso lo podemos convertir en 100 millones de euros. And here in Thailand only, we have more than 2,000 similar landfills. Y acá Only in Thailand. solamente en Tailandia tenemos, así como tenemos este que tenemos nosotros, hay más de 200.000 locaciones, hay más de 200 locaciones. I have been meeting with government officials who have given us contracts to take over all the waste plastic in, for example, the country of Uzbekistan. Por ejemplo, en Uzbekistán hemos firmado un contrato con el gobierno
donde nos dieron la orden en el contrato para poder hacernos cargo de todo, absolutamente todo el residuo plástico que ellos producen en un país. Imagínense la gran oportunidad que tenemos a nivel mundial. And these similar gold mines are all over the world. Y estas minas de oro para nosotros las tenemos presentes en todo el planeta, en todos los países. And what we need to do right now is we need to lock those locations under a contract exclusively for the next 30 to 50 years. Y nuestra misión ahora es salir al mercado y cerrar estos contratos con estas tierras donde están estos residuos plásticos acumulados para poder cerrar estos contratos por los próximos 15, 30 años para asegurarnos toda la rentabilidad que nos va a dar. Now, when we go and we meet the owners of these fills and the gold mines, so to say, Como cuando the nosotros... question that they always the question that they always ask when we meet them is that when are you going to get started? When do you start cleaning the location? Ok, lo que nos pasa a nosotros cuando contactamos a los dueños de estas tierras, que son basureros donde está todo el residuo plástico acumulado, y para nosotros se convierte eso, obviamente eso para nosotros es una mina de oro, lo primero que nos preguntan los propietarios de esa tierra es cuándo empezamos nosotros a hacer las operaciones para eliminar ese residuo plástico. And we need to bring in the machines within 9 to 12 months from the moment when we sign that kind of agreement. Y del momento que firmamos el contrato, tenemos que poder cumplir con esa propiedad que está esperando nuestra solución, en que aportemos esa solución en 9 a 12 meses. The problem is that if it will always need us to invest 4 million or 4.5 million euros for just one location, that means that we are moving forward too slow. Básicamente, imagínense, si veníamos con el mismo ritmo de trabajo que antes, eso nos implicaba a nosotros que una sola locación nos absorbía entre 4 y 4 millones y medio de euros solo poner en marcha una locación. But now, But by working together with other technologies and other technology suppliers, we can now move forward with so much less capital that we can expand much faster than ever before. pero ahora con las nuevas asociaciones que tenemos, con las nuevas empresas que tienen las nuevas tecnologías estas que estamos hablando, podemos aprovechar y dar soluciones mucho a menor corto plazo, mucho más rápido de lo que lo veníamos pudiendo hacer. Especially when we are also working together with private investors and we are combining the investments to open up a new location. Y especialmente cuando ahora combinamos las estrategias de conseguir a los jugadores que son los dueños de las tierras con todo lo que son inversores privados, esto nos puede dar una combinación de mucha más velocidad para los resultados que estamos buscando. Now, we will continue to work and to support SEPCO Industries team and Dr. Mehta on their research and on their work with the PP5. Nosotros vamos a seguir trabajando absolutamente con SEPCO, con todo lo que es el Dr. Mehta y todo lo que es el tema del desarrollo y mejoramiento de la máquina de la Polipetron Generación 5. And the target with SEPCO Industries is to build the most efficient technology in the world. Y el objetivo ahora con la Polipetron Gen 5 de SEPCO es generar de esa máquina que sea la mejor máquina del planeta. But at the same time, we are going to work now with other suppliers from all over the world. Pero también, como acabo de explicar durante toda esta llamada, también vamos a trabajar con proveedores de otras tecnologías de todo alrededor del mundo. And if we are able to build these locations faster and with less capital than before, that means that we are definitely now moving to the right direction as a business. Y si esto puede producir, esto que estamos buscando,
que es trabajar con menor capital y conseguir mayor cantidad de localidades o locaciones ya funcionando en un plazo menor, estamos entonces encaminados de forma correcta en el negocio. And I want to highlight again what I said earlier in this call. We, as Socium or Cloud Horizon or SEPCO Industries, we are not in the machinery manufacturing business. Y quiero aclarar una vez más, como cuando lo hice al principio de esta llamada, ni Cloud Horizon, ni SEPCO, ni Socium, nuestro negocio no es desarrollar máquinas. Nosotros no somos una fábrica de máquinas. We are in the business of establishing locations where we convert the plastic waste into fuel and then selling that fuel. Nosotros estamos en verdad en el negocio, correctamente en el negocio, de establecer estrategias en distintas logísticas para poder solucionar la eliminación del residuo plástico y convertirlo en combustible y comercializar ese combustible luego con el token. And when we can take over one of these locations quickly with smaller investments, that means that now we control also that plastic waste raw material that we can sell even for somebody else in the industry. Y también cuando nos tomamos el trabajo de poder acaparar esta tierra que hablábamos hace un rato en un contrato ya por largo plazo con una determinada logística que quiere solucionar el problema del residuo plástico que tiene allí para poder convertirlo en lo que lo convertimos nosotros, también podemos proveer de plástico a otras logísticas que por ahí estén cercanas. And our target is that we will be able to take over those locations in different parts of the world as quickly as possible. Y nuestro objetivo es, como les digo, poder tomar posición de esas localidades, de esas logísticas, de esas tierras donde está el residuo plástico en distintas partes del mundo, de la forma más rápida posible. Now, I'll give you one more example, and then I'll move forward from this topic. Me gustaría darles un ejemplo más y después quiero mover para adelante con respecto a este tópico. Because I understand that a lot of people have been very excited and obviously very focused on the Polypetron Generation 5. Quiero hacer esta aclaración porque yo sé que mucha gente en los últimos 12 meses se ha enfocado demasiado o se ha enfocado únicamente en el concepto de SEPCO y la máquina Polypetron Generación 5. And we are going to still continue to work with those. But that's just one of the technology work now in the future. Y vamos a seguir trabajando tanto con SEPCO como la tecnología de la Polypetron. Pero quiero que quede claro que esa va a ser una de las unidades de negocio de las asociaciones estratégicas que vamos a tener, no la única. And also, I'm very happy to tell you that the new machines that we're going to start to use as well, they are also branded as Polypetron. Y también me gustaría darles la buena noticia de que todas las máquinas que estamos incorporando, nuevas de las nuevas empresas que se están asociando, también se van a llamar Polypetron. We are going to announce it for you guys soon with some more technical information, but we are going to launch a new Polypetron model. Pero también esto se va a anunciar oficialmente pronto, así que se están enterando ahora por mí, pero esto es estratégicamente por una cuestión de branding, donde van a tener la posibilidad de todos seguir hablando de la máquina Polypetron, obviamente con algún otro número, pero seguramente va a acompañar el concepto de lo que veníamos haciendo, dándole una continuidad como lo que se venía hablando. So our engineers are working together with other manufacturers. Así que nuestros ingenieros están trabajando en este momento con los otros fabricantes. That's good. Now, that's interesting because everybody was talking about the branding of Polypetron. Now we can continue with the same message, but working much more. Absolutely. Ok, está muy bueno esto, me gustaría aclararlo porque me parece que no es un detalle menor, por ahí yo lo estoy traduciendo y no se termina de entender. Las nuevas tecnologías que se están incorporando de las nuevas empresas se van a llamar también Polypetron, lo que significa que no va a cambiar nuestro mensaje, sino que vamos a acelerar nuestra cantidad de máquinas puestas en todo
el tema de la logística de dónde van a ir a distintos puntos del mundo. I cannot give you this for you guys, but I actually have here a Ahí tienen, picture and a ahí tienen una máquina de las nuevas, ahí la vieron. Ya esa información no se puede ver. Eso es parte de los anuncios de lo que se viene. yeah, that's the technical specifications of the new polypetron product. Son las especificaciones nuevas de la foto de la nueva máquina que vamos a incorporar, llamada Polypetron también. Excelente. Now, I'll give you one more example. Let's imagine that we would be together as partners. We would be opening up an Italian restaurant, for example, here in Bangkok. Vamos a ponernos de acuerdo que si nos asociamos y ponemos un restaurante italiano en Bangkok, por ejemplo. Vamos a decir que nos asociamos y ponemos un restaurante italiano a funcionar en Bangkok, por ejemplo. Now, we need a lot of things to get the restaurant to work. Vamos a necesitar un montón de cosas para que este restaurante funcione correctamente en Bangkok. We need the location, we need to maybe rent or buy the space, we need to hire the staff, we need to get furniture, we need to get cutlery, glasses and plates and many things. You can just explain what is in the restaurant, right? And yes, we will need a pizza oven. Obviamente vamos a necesitar para un restaurante italiano conseguir un local, comprar el local, buscar la logística, alquilarlo, alquilar los muebles, comprar los muebles, determinar la decoración, etcétera, etcétera. Y también vamos a necesitar seguramente un horno para pizza. Now, the pizza oven is just one element, one piece of the restaurant. Pero quiero que entiendan que el horno para la pizza es solamente un elemento, es solamente una parte del componente de todo el restaurante. My question to you is that, do you really care if that pizza oven is manufactured by Siemens or Electrolux or Samsung? Realmente les pregunto a ustedes, que son los que están acá como protagonistas, ¿les interesa realmente a ustedes si el horno que vamos a utilizar para las pizzas sea la marca Siemens o Electrolux o alguna otra marca que les guste? ¿Es realmente ese el punto del foco de todo esto? As long as it works, as it's supposed to work, and it delivers a good product, it doesn't matter who is the producer of it. En la medida que nos dé el producto final que buscamos, que haga la pizza como nos gusta, que logre que nuestra pizza sea buena, que funcione como tiene que funcionar, realmente no es importante cuál es la marca del horno. So what you can think about this example is that we are not in the business of building pizza ovens. We are in the business of building a global, international chain of restaurants. El ejemplo que quiero terminar dando acá es el siguiente. Es muy importante que les quede claro a ustedes que nosotros no estamos en la industria de fabricar hornos para pizzas de restaurantes italianos. Nosotros estamos en la industria de convertir residuo plástico a combustible. No importa qué tipo de pirólisis utilicemos mientras funcione como corresponde. O sea, nuestra industria realmente, nuestro objetivo es poner cadena de restaurantes italianos en todo el planeta y que funcionen bien. ¿Están todos de acuerdo? Exactly. Me dan un sí si están de acuerdo, por favor. Now, we have already started this process several months ago. Ya empezamos con estos cambios hace varias semanas, como ustedes ya saben. And the next production site is going to be located here in Thailand, hopefully as close or maybe inside Bangkok. La próxima localidad que estamos inaugurando va a ser acá, cerca de Bangkok, en Tailandia, cerca de la ciudad de Bangkok. We will have 2 of these machines located on this next site, which means that they are both able to produce approximately 1.5 million liters of oil per year. Each one of them, right? Yes. Vamos a tener 2 de estas nuevas máquinas muy cerca a la ciudad de Bangkok, en una nueva localidad, donde vamos a tener estas máquinas produciendo 1,5 millones de litros de combustible cada una. Estamos hablando de 3 millones de litros de combustible al año, y esto va a ser anunciado próximamente. And the design of the machines allows us to add the third one, the fourth one, the fifth one, and so on.
as we grow the business. Y el tipo de diseño de estas máquinas nos va a permitir a nosotros agregar una tercera, una cuarta y una quinta máquina una al lado de la otra para poder hacer que el negocio vaya incrementándose. We have also already secured the full needed financing for this project. Ya también aseguramos todo lo que es el financiamiento para este proyecto y ya está todo encaminado. So this is going to happen no matter what. Así que esto ya va a suceder, no importa lo que piensen. Qué buena It's noticia. not depending, it's this next project is not depending on the Cloud Horizon network or any one individual. Este próximo proyecto ya no depende ni siquiera del financiamiento de Cloud Horizon, ni depende tampoco del network, ni de la venta de paquetes. Ya directamente está garantizado que se hace. But how quickly can we expand the business and take this model and then take it to the different countries around the world? That needs work from all of us. Ahora, ¿cuánto más rápido podemos expandir este negocio a nivel mundial y que podamos llevar esto al próximo nivel para que en todo el mundo podamos hacer la misma logística? Va a depender un poco más del trabajo de todos nosotros. But it's very important that you know that every one of these machines that we're going to be setting up anywhere around the world is going to have a direct effect on the value of the coins. Pero quiero que entiendan que todo, absolutamente todas las máquinas que se instalen de este tipo y estén, obviamente, produciendo combustible, y este combustible se esté vendiendo, va a afectar directamente el valor del token que tenemos. And the opportunity that we all have in our hands at the moment, as individuals and as a team, is more bigger than any one of us has ever been involved with before. Y quiero contarles que a mi punto de vista, la oportunidad que se nos encuentra ahora y en el momento que nos encontramos ahora, la oportunidad que tenemos es 10 veces más grande de la que tuvimos antes y de la que podemos llegar a tener en cualquier otra oportunidad. Now, my job and my responsibility is to run the business side and to establish and operate these locations. Ahora, mi responsabilidad y mi trabajo es hacer que estas locaciones y estos negocios en estas locaciones funcionen correctamente y den su rendimiento. And what I want to do is I want to create a transparent business model where we can share information on how our business moves forward. Y una de las cosas que quiero hacer es crear un sistema transparente de información para poder estar mostrando cómo nuestro negocio va a ir avanzando mes a mes. And I also understand that in the past, there hasn't been enough information. And this is something that I want to change now for the future. Y entiendo que en el pasado por ahí mucha de esta información no estuvo disponible para el network y es una de las cosas que voy a tratar de cambiar para adelante, para que todos tengan más información más seguido. La verdad que And I'm very I really appreciate that because I think it's one of the biggest concerns here for the team about getting information. Así que quiero agradecer a Jay porque la verdad que eso es un punto muy importante. Yo tengo 4 a 5 meses en la compañía y es uno de los puntos neurálgicos el que todos tienen como incertidumbre con respecto a la logística del tema de las máquinas, etcétera. Y la compañía, y Jay se pone ahora como responsable al frente de esto, dice que una de las cosas más importantes que él va a hacer es darle transparencia a todo esto. Creo que merece un 5, si están todos de acuerdo, en calidad de aplauso, porque la verdad esto es muy positivo para todo el network, que sepamos dónde estamos parados con todo esto. La verdad que estoy muy, muy entusiasmado y muy contento de esta llamada. Yes, Jay. And we will be happy for the success. A 5 is an Sorry? A 5 in the chat is an applause. Oh, thank you, thank you. Now, we will be together celebrating our victories and our success, but we will also be together finding out the solutions for the problems that we're going to get in the future. Vamos a estar seguramente festejando cada victoria y cada vez que tengamos una inauguración de una planta nueva, pero también vamos a estar juntos y vamos a estar peleándola desde el mismo lugar cada vez que nos encontremos con algún problema en alguna locación
y saquemos o tengamos que sortear el problema adelante. Because it's normal and there's problems every day. Every day when I wake up, there's another problem. Pero es But normal, hay we problemas. are the people, but we are people who are focusing on solving those problems. And that's what we love to do, solving the problems and coming up with the solutions for us to get more victories. Básicamente lo que transmito es que lo que está transmitiendo es diciendo que siempre, cada mañana cuando se levanta, se encuentra con que hay desafíos nuevos y problemas nuevos que sortear, pero lo importante es que nosotros somos ahora una empresa concretamente de soluciones y tenemos que trabajar enfocados en solucionar todas las cosas que se nos van a ir presentando para poder lograr que todas estas localizaciones tengan sus máquinas funcionando como corresponde y que esa experiencia siga en expansión para todo lo que queremos nosotros lograr a nivel mundial. And I am absolutely confident that when we all work together, we're going to create a great future for all of us and make a significant difference Estoy muy confiado. on the health. Estoy muy confiado y estoy muy seguro de que en la medida que nosotros trabajemos juntos y avancemos juntos en esta misión, vamos a lograr grandes cosas y grandes resultados en el negocio y vamos a tener todos un futuro prometedor seguramente a partir de lo que va a suceder. And it has also been my great pleasure and honor to work with all of you. And thank you, Alejandro, for all the great work that you have done. And it has been a pleasure to meet you and get to know you and to work together with you. Bueno, muchísimas gracias a todos, dice, por trabajar con todos ustedes. Estoy muy contento y estoy muy agradecido con todo el trabajo que están haciendo. Really, Jay, I want to appreciate this. I know it's more than 3 a.m. in the morning where you are, and I know it's middle of your sleep and dreams, so I really appreciate for your work. I know the kind of person you are. This is my, I don't know, 10 times I'm speaking with you in a way, and I really appreciate everything you do for us also. Estoy muy agradecido a Jay, quiero que todos me den un 5 en calidad de agradecimiento. Jay realmente es una persona, miren esto, es el CEO de la nueva división de la empresa de Socium, 3 de la mañana, y está acá conectado con nosotros para facilitarnos a nosotros un horario genérico para que toda la gente en España y la gente también en Latinoamérica pueda participar en un horario para poder escuchar esto. Realmente, Jay, I want to thank you for all this. This call has been really important for us. I want to tell you that maybe this call is the call we were waiting. So I really appreciate this. And we all are happy for having you on the team. And we are very happy because of your commitment also. And I want to thank you. And I know also that now decisions are taken maybe in a little table, which is much better for the decisions of the company. También quiero contarles que las decisiones ahora se toman en una mesa mucho más chiquita. Están Jay con Stefan y Frank Ricketts tomando prácticamente todas las decisiones para poder hacer que esto tenga una evolución, un desarrollo mucho más rápido, lo que significa que puede ser una gran ventaja para poder crecer más rápido. Así que estoy muy agradecido a Jay, muy agradecidos a todos ustedes por estar conectados. Les agradezco muchísimo. Estoy muy contento con las novedades. Creo que son muy importantes. Nosotros, estoy viendo conectado ahí a Franz de Colombia, que también estuvo con nosotros en Tailandia. Sé que hay gente de España conectada que estuvo con nosotros, como Jairo. Pero creo que es muy importante esta comunicación. Creo que despeja muchos fantasmas que por ahí había dando vueltas y creo que fortalece para adelante grandes ventajas que se vienen con respecto a la evolución de lo que es. Creo que hay 2 puntos que quiero rescatar. Una es que las máquinas que vienen nuevas se van a llamar también Polypetron. Esto no es un detalle menor, es muy importante. I'm telling them that one of the points I rescue of this call is that all the new machines coming in are going to be named also under the branding of Polypetron. Y creo también es muy importante entender que vamos a tener una opción de máquina de costo de financiamiento más bajo, lo que va a significar que múltiples regiones van a poder tener más máquinas más rápido.
The other thing is that we're going to have maybe machines with less cost of investment, and that will take us to the opportunity of having more machines around the world running. And this is going to be much faster with the private acquisitions also coming in. Y también creo que lo tercero, que es muy importante, que creo que encierra todo lo que nosotros tenemos que entender para tener la confianza de saber a dónde vamos, es el concepto de entender que todo lo que es inversión privada que va a entrar directamente al Socium para estos proyectos, también afectan el token de forma positiva para todos nosotros. Así que creo que no es un dato menor, creo que es un dato súper positivo. I really want to thank you, Jay, again, and really appreciate. Thank you very much. Whenever you mean and you think it's opportunity for us to have a call with you, I wish we can have a better timetable for you also, but we really appreciate all the effort you did to be here in the connection, okay? Quiero agradecerle a Jay en nombre de Thank you very much for having me. Por estar a las 3 de la mañana conectado y estar dándonos a nosotros esta información tan valiosa que creo que va a cambiar mucho del foco de negocio que nosotros tenemos. Así que muchísimas gracias a todos por estar hoy conectados. Gracias por todo, estamos muy felices. Creo que tenemos una gran oportunidad por delante y grandes resultados se vienen. Gracias a todos, saludos, bye Jay, thanks for everything, once more. Thank you very much. Thanks for having me. Thank you very much. Thanks, guys. Talk to you soon. Bye-bye.